Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida a este momento de compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo el pasaje de la Escritura que aparece en Segunda de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La gloria de Dios siempre va a exceder los padecimientos y sufrimientos que tenemos aquí sobre la faz de la tierra. Uno de esos momentos de padecimiento, de sufrimiento, de tribulación, es el estar expuestos a la muerte. La muerte es amenaza para mucha gente. La gente que no tiene puesta su confianza en Dios, que no tiene puesta su confianza en la resurrección de entre los muertos, que a la usanza, a la semejanza de Cristo, que resucitó y que ascendió a los cielos y que allí mora y reina, está prometido para que los que somos creyentes en Jesucristo, que nuestros cuerpos mortales un día serán resucitados y podremos estar en la presencia de Dios para siempre. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, toca este tema de lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que es la eternidad. Con relación a la vida, habla de ella como una leve tribulación momentánea. Lo que se vive en el mundo son situaciones dolorosas y difíciles para toda persona. Desde que uno nace hasta que uno muere, hay momentos de sufrimiento. Sin embargo, cuando uno está en las manos de Dios, en las manos del Señor, tiene su mirada puesta no solamente en el aquí y ahora y en las situaciones que tiene que manejar, sino puesta su confianza en que hay un futuro glorioso, que nos espera el paraíso en la presencia de Dios para siempre. Puede que alguna persona llame a esto escapismo, pero es bueno saber que los creyentes en Jesucristo vivimos la vida en abundancia, en el aquí y ahora, la vivimos con firmeza, la vivimos con seguridad, la vivimos luchando y haciendo lo que hay que hacer, diciendo lo que hay que decir. Sin embargo, a la misma vez, estamos tranquilos, confiados, seguros que hay promesas de Dios para nosotros, de que un día estaremos en su presencia, en un lugar maravilloso, el paraíso de Dios, el cielo de Dios,
donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay quebranto, donde no hay tribulación. Así que es un lugar maravilloso que se está ofreciendo para nosotros los que creemos en Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, habla un poco precisamente de esas tribulaciones y pruebas que pasamos aquí sobre la faz de la tierra. Y miren cómo él las llama: leve tribulación momentánea. En el capítulo anterior, que es el capítulo 4 de Segunda de Corintios, los versos 16 al 18 dicen de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es bueno que cuando uno enfrenta cualquier situación de amenaza de la vida, cuando uno se expone a la realidad de la muerte, y todos estamos expuestos en cualquier momento a partir a la eternidad, es bueno tener un pasaporte claro, preciso, para ir al cielo. Ese se llama Jesús de Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido salvación y vida eterna a los que creen en Él. Y cuando uno tiene esa seguridad de vida eterna, aunque nuestro hombre exterior, nuestro ser exterior, el cuerpo, se va desgastando, vamos envejeciendo, nos vamos enfermando, vivimos en un mundo natural que está caído, corrupto, donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde hay quebranto. Aunque se va desgastando nuestro cuerpo, dice el apóstol, no obstante, el interior, el ser espiritual que habita en este cuerpo, nuestra vida espiritual se va renovando de día en día. Vivimos confiados, vivimos seguros, vivimos tranquilos. Una de las cosas que afirma precisamente el apóstol es que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y esa seguridad de vida eterna hace que uno pueda mirar más allá de la tribulación, más allá de la prueba, más allá de la amenaza de muerte, con ojos espirituales y mirar las cosas que no se ven, mirar las promesas de Dios para nosotros de salvación y vida eterna. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa de campaña, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio eterno en los cielos. Miren las comparaciones que hace este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Él está claro que el cuerpo se va desgastando, que habrá un momento en que habremos de morir, sea por una causa o por otra. Se mueren los niños, se mueren los adolescentes, se mueren los jóvenes, se mueren los bien adultos, los ancianos muy viejitos. Todos vamos a morir algún día. Pero él dice, aunque nuestra morada terrestre, refiriéndose al cuerpo, se deshiciere. Y luego dice, aunque este tabernáculo, y compara el cuerpo con una tienda de campaña, con una tienda de tela o de cuero, frágil, débil, perecedera. Nuestra vida y nuestro cuerpo es perecedero. Sin embargo, luego dice, tenemos en los cielos una morada, un edificio eterno hecho en los cielos y no por obras, no hecho por manos humanas. Es maravillosa esa comparación, porque cuando tú comparas una tienda de campaña, un tabernáculo, que es frágil, que puede ser de tela, que puede ser de cuero, de piel, y lo compara con los edificios que se habían hecho en esa época en que vivió el apóstol Pablo y anterior a él. Los edificios estaban hechos con enormes piedras, y tengo que especificar eso, con enormes piedras.
una montada sobre otra. Estuve en España hace algunos años atrás y en un área de una ciudad, San Joan les Fonts, justo en una de las plazas donde está toda la ciudad moderna, justo al lado, hay algunos edificios que tenían más de 2000 y pico de años. Era interesante ver que aunque ya eran en cierta medida ruinas, muchas de esas enormes rocas todavía permanecían en el lugar donde fueron puestas tantos siglos antes. Entonces, el apóstol utiliza esa imagen de edificios hechos de enormes piedras y lo compara y lo contrasta con una tienda de campaña, con un tabernáculo, lo frágil frente a lo permanente. Y claro, cuando uno habla en el lenguaje puramente humano, porque hay lenguaje también celestial, hay lenguaje angelical, dice la Escritura, pero cuando uno habla en el lenguaje puramente humano, no hay palabras para describir, no hay con qué comparar las cosas que son eternas. Lo único que podía hacer era tomar esa imagen de un tabernáculo, de una tienda de campaña y de un gran edificio hecho de grandes rocas, grandes piedras, tratando de ilustrar lo permanente de la eternidad, de la morada celestial. Y él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda de campaña se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso me hace recordar cuando Jesús estuvo en su ministerio público y en un momento particular queriendo animar a los discípulos y a los que estaban cercanos a él, les dijo claramente, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús habló y prometió unas moradas eternas. Y también prometió que vendría a buscar a los suyos, de manera tal que pudiéramos estar donde Él está. Él está en gloria, reinando, gobernando desde ese lugar, y nosotros un día estaremos con Él para siempre. Nos tomará, nos arrebatará, nos llevará consigo, y allí estaremos en una experiencia gloriosa de eternidad, donde no habrá más sufrimiento, no habrá más dificultades y problemas, donde no habrá más amenazas. Mire, este tiempo en que estamos viviendo, donde hay una pandemia, donde un virus ha tomado cada país y está haciendo estragos y mucha gente está muriendo. Siempre ha muerto mucha gente cada día. Sin embargo, esto ahora se ha convertido en algo extraordinario, fuera de lo común, algo que nunca habíamos estado viviendo. Y para mucha gente, la experiencia de enfrentarse a esta realidad es amenaza, la realidad de la posibilidad de morir. Sin embargo, tengo que afirmar que si pones tu confianza en Dios, le recibes como Salvador y Señor de tu vida, permaneces firme en Él, la promesa es que sea que vivas, sea que mueras, perteneces al Señor. Vas a la eternidad a morar con Él para siempre. Así que no tengas temor. La muerte no es amenaza para el que cree en Jesús como Salvador y Señor. El apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 2 afirma lo siguiente: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora cambia de la imagen de un tabernáculo, de una tienda de campaña, comparándola, contrastándola con un edificio extraordinario de grandes rocas, y utiliza la imagen de una vestidura, refiriéndose a que nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro espíritu
moran en un cuerpo que el apóstol Pablo le llama aquí vestidura. Estamos vestidos. Sin embargo, el anhelo del corazón del creyente es poder estar en la presencia del Señor. Dice, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es interesante que en este lenguaje tan poético y maravilloso, él está diciendo lo siguiente: deseamos estar vestidos de nuestra habitación celestial. O sea, queremos que el cuerpo celestial ofrecido para los creyentes, porque este cuerpo, dice la Escritura, no entrará al cielo, ¿no? La carne y la sangre no pueden heredar el cielo. Nuestro cuerpo tiene que ser cambiado, transformado. Y hay otras partes de la Escritura donde se describe claramente este asunto. Pero él está diciendo aquí que cada persona que fue hecha para vivir, que su cuerpo está diseñado para la vida, va a luchar, va a gemir, va a hacer todo un esfuerzo por mantener la vida. Y eso es algo muy natural. Uno, por ejemplo, siente alguna situación en la cual hay una amenaza y uno inmediatamente se cubre, ¿no? Eso es natural, los reflejos nos ayudan a eso, y es que estamos diseñados para vivir y para guardarnos. Sin embargo, está diciendo, nadie quisiera pasar por el proceso de la muerte, sino que lo celestial, ese cuerpo eterno, se haga manifiesto sin que medie la muerte para poder pasar a la eternidad. Hay una promesa de Dios descrita en la Escritura, de que vendrá un día en que los muertos serán resucitados cuando venga Cristo a buscar su iglesia. Pero oiga bien, los que estemos vivos en ese momento y somos creyentes en Jesucristo y vivimos en fidelidad a Dios, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo será cambiado en uno celestial, de modo que podamos entrar a la presencia de Dios. Ahora, dice Pablo acerca de ese cuerpo celestial, que quisiera uno recibirlo, ser revestido con ese cuerpo sin que tuviera que mediar la muerte. Como les dije, fuimos hechos para la vida y el cuerpo va a procurar vivir. Por eso hay una persona, por ejemplo, que enferma gravemente y es una enfermedad terminal. Ese cuerpo sigue luchando hasta que al fin y al cabo la muerte le vence. Lo que no nos vence es que el poder entrar a la eternidad en el Señor, porque esa victoria ya está dada. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe precisamente en la primera carta a los Corintios y habla de la muerte como una amenaza, como un aguijón, dice de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y hace alusión a que la victoria de Cristo en la cruz nos da también que la victoria a nosotros sobre la muerte. No quisiéramos ser desnudados de este cuerpo, sino revestidos del próximo, del eterno. Ahora, dice el verso 5 de 2 de Corintios, capítulo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa palabra arras no es muy común en este tiempo. Tal vez se conoce un poco en los momentos donde hay una ceremonia de boda y se utiliza una bolsita llena de monedas como una ilustración para desearle a esa pareja que se casa un futuro con bienestar material y económico, un simbolismo. Sin embargo, esa palabra arras que aparece aquí en las Escrituras significa garantía. Déjenme ilustrarlo de alguna manera. Los que nos gustan las frutas, particularmente las quenepas,
En nuestro país, en Puerto Rico, se ha hecho muy famoso las quenepas de un pueblo llamado Ponce. Las mismas quenepas las hay donde quiera. Sin embargo, por alguna razón, ganaron algún tipo de crédito. Y cuando uno está en la calle, está paseando y se encuentra la gente que acostumbra a estar en la calle para vender frutas y ve los ramilletes de quenepas, la persona a uno le pide una prueba. Si a uno le gustan dulces, quiere que el ramillete sea de esa fruta dulce. Pero al que le gusta que sea un poco más agria, pues pide también una prueba. Y así uno se asegura que las que hay dentro de ese ramillete son como a uno le gusta. Así que la persona saca del ramillete una fruta, se la entrega a la persona que quiere comprarle. Cuando la persona la prueba, si es de su gusto, le dice, está bien, me gusta, me la llevo. Esa fruta que se le dio a la persona representa la garantía de que el resto del ramillete del cual fue tomado tienen el mismo sabor, tienen la misma dulzura o, en su defecto, un poco más agria. Esa es la garantía. Pablo utiliza la palabra arras, la garantía, y dice que la garantía de nosotros los creyentes es el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Déjenme describir esto de alguna manera. La Biblia dice que desde el momento en que creímos en Dios, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo que implica es que ese sello que pone el Espíritu en nosotros es como una etiqueta que nos hace ver de que somos hijos de Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vuelve a utilizarse la palabra arras. Es la garantía de la herencia de nuestra redención. Fuimos señalados por Dios para salvación cuando le recibimos y se nos etiquetó, se nos selló como propiedad de Dios. Tanto el maligno puede reconocer que no le pertenecemos, sino que pertenecemos a Cristo, como también el Espíritu Santo de Dios, y Dios nos reconoce porque tenemos ese sello, esa garantía de que somos hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8, él describe y dice que somos hijos de Dios. Dice de esta manera, capítulo 8 de Romanos, los versos 16 y 17. El Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese sello que imprimió el Espíritu Santo en nuestros corazones hace que a nosotros, en nuestro ser interior, se provoque una seguridad, una garantía de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo que actúa en nosotros los creyentes hace que nosotros tengamos seguridad de vida eterna. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego sigue diciendo en el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es maravilloso saber que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, tiene todo el cielo a su disposición. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, recuperó su majestad cuando ascendió a los cielos. Primero se anonadó, vació su gloria, se hizo como uno de nosotros, murió en la cruz para ocupar el lugar de nuestra culpa y pagar el precio de nuestras faltas.
pero luego que resucitó, ascendió a los cielos y desde allí, como Rey de reyes y Señor de señores, gobierna en toda la creación, tanto visible como invisible. Pues precisamente tú y yo, que somos creyentes en Jesucristo, somos herederos de Dios, y dice coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que implica eso? Que todo lo que tiene Cristo como herencia es tu herencia y mi herencia por haber recibido a Jesús como Salvador y Señor. Somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, describe precisamente acerca de este asunto de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es cómo uno logra llegar a ser hijo de Dios. Alguna gente dice comúnmente, y hay un cliché que dice, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, cuando uno va a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios, el Evangelio dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La única manera de que todos nosotros que somos creación de Dios lleguemos a convertirnos en hijos de Dios es aceptando a Jesús como Salvador y Señor. Creer en Él y recibirle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno viene a ser hijo de Dios, entonces tiene uno la garantía, las arras del Espíritu. Somos sellados como propiedad de Dios, y entonces la muerte no viene a ser amenaza para un creyente, sino por el contrario, el día que nos toque partir a la eternidad, la muerte viene a ser como una puerta que se abre, que nos da acceso de lo temporal, de lo terreno, de lo natural, de lo humano, de lo perecedero, a una experiencia de eternidad, estando en la presencia de Dios para siempre. Yo tengo que afirmar lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el hombre, en el ser humano. El cuerpo se deshace. El cuerpo vuelve al polvo del cual fue tomado, según dice la Escritura. El aliento de vida o espíritu que nos mantiene vivo vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma vuela a la eternidad, o al cielo para vida eterna, o al infierno para la condenación eterna. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, dice, mas para esto mismo nos hizo Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Los creyentes tenemos la garantía de que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, tenemos la garantía de que al partir a la eternidad estaremos con Él para siempre en una experiencia de plenitud de vida, de plenitud de paz, de plenitud de libertad, de plenitud de gozo, de plena felicidad para siempre. Quiero continuar leyendo en 2 de Corintios, en el capítulo 5. El verso 6 dice de la siguiente manera, y los próximos versos, así que vivimos confiados siempre. Quiero repetir eso. Los que somos creyentes en Jesucristo y tenemos seguridad de vida eterna, la muerte no es amenaza para nosotros los creyentes, sea por coronavirus y sea por cualquier otra razón. Un día nos tocará partir a la eternidad, más temprano o más tarde. Pero dice la Escritura, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista, no que hayamos visto lo que se nos ha prometido, pero lo recibimos por fe, lo creemos, lo afirmamos en nuestro corazón y eso nos hace vivir confiados, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire qué anhelo y qué deseo el del apóstol Pablo.
estar ausentes de este tabernáculo, de esta tienda de campaña, de esta vestidura del alma, de este cuerpo, y estar presentes al Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona pueda hablar con tal seguridad acerca de la vida, de la muerte y de la eternidad? La muerte no le es amenaza. El apóstol Pablo es evidente que estuvo expuesto a la muerte en muchas ocasiones. Y yo tengo la sospecha, por cosas que leo en la Escritura, que hubo un momento en particular que sí pasó a la eternidad, que murió. Mire algunas de las cosas que él vivió, a las cuales llama una leve tribulación momentánea, en las cuales estuvo en peligro de muerte. En el capítulo 11 de Segunda de Corintios, comienzo leyendo en el verso 23, donde el apóstol Pablo está en cierta medida defendiendo su vida y ministerio delante de aquellos que lo criticaban. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Échele mano, como dice una pastora puertorriqueña, Elizabeth Didini. Échele mano a esto. 1 vez apedreado. En breve les quiero llevar a otro pasaje de la Escritura donde se describe el momento en que fue apedreado. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles, los paganos. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Es interesante este pasaje de la Escritura donde él describe sus sufrimientos, sus padecimientos. Pero cuando vamos a Segunda de Corintios, en el capítulo 4, el verso 17 en particular, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que está diciendo es que hay tribulaciones, que hay sufrimientos, que hay peligros, pero la gloria de Dios ofrecida para los creyentes, más allá de la experiencia de la vida, pasando el umbral de la muerte y entrando en la eternidad, esa gloria de Dios excede cualquier tribulación, cualquier aflicción, cualquier problema. Así que pon tu confianza en Dios, recibe a Jesús como Salvador y Señor, ten la seguridad de vida eterna, haz que tu vida tenga pasaporte para el cielo y entonces la muerte no será amenaza para ti. Él claramente dice que si quisiera y deseaba estar ausente del cuerpo y presente al Señor. También dice claramente, porque por fe andamos y no por vista. Ahora, dije hace un momento cuando leí el 2 de Corintios en el capítulo 11, cuando él presenta las muchas vicisitudes que pasó, y recalqué en un momento particular el asunto de que fue apedreado. Ese evento en particular está descrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Quiero leer los versos 19 y 20. Fue un momento en el cual un grupo de judíos que eran antagonistas, que procuraban matar a Pablo, que la palabra que Pablo predicaba y enseñaba con relación a la gracia de Dios por medio de Jesucristo, y de que no había que guardar la ley, sino aceptar y recibir la gracia de Dios.
estuvieron persiguiéndole en muchos lugares, en muchas ocasiones. Y en un momento particular, en un lugar llamado Listra, y fue apedreado en Derbe. Fue apedreado en Listra y luego escapa a Derbe. Pero miren lo que dice el texto de la Escritura. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad. El verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Cuando él describe que en un momento particular, en una ocasión fue apedreado y que le tuvieron por muerto y que lo sacaron y lo arrastraron fuera de la ciudad, dice el texto bíblico, yo tengo la sospecha de que en ese momento sí murió. Es interesante que él habla acerca del tema de la resurrección de entre los muertos, con la misma confianza que habla de la vida y de la muerte. Él describe en 2 de Corintios, en el capítulo 12, una visión celestial, una visión del paraíso de Dios. Les leo algunos versos para atar eso que sucedió y se describe en el libro de los Hechos, que fue apedreado, que lo tuvieron por muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Y estos de 2 de Corintios capítulo 12, donde describe una visión del paraíso de Dios. Mire cómo lo dice. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y luego dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Cuando uno sigue leyendo ese pasaje de la Escritura, es evidente que Pablo estaba hablando no de otra persona, aunque él hablaba en tercera persona, de un sujeto, conozco a un hombre, estaba hablando de sí mismo. Fue arrebatado y fue traspuesto y fue llevado hasta el tercer cielo. El tercer cielo, la Biblia lo describe como la habitación de Dios, el lugar donde Dios está. Nosotros tenemos la promesa de que un día seremos arrebatados como pueblo de Dios e iremos a morar con el Señor para siempre. Oiga bien lo que voy a decir. Pablo hablaba con tal confianza de la vida, de la muerte y de la resurrección, no meramente por el asunto de la fe, sino por lo que había experimentado, por las visiones que tuvo. Yo tengo la sospecha de que el día que lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad, ese día murió. Recuerden que la eternidad no tiene manera de contarse el tiempo como lo contamos en el mundo, con un reloj, por días, por horas, por semanas, por meses, por años. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, la eternidad es la eternidad. Así que en ese breve tiempo, luego de haber sido apedreado y ser arrastrado fuera de la ciudad, vuelvo y digo, esta es mi interpretación, sospecho de que él había muerto. Y en ese instante fue arrebatado. Fue llevado
al tercer cielo. Y él dice que a tal hombre, refiriéndose como si fuera otro, le fue dado a conocer cosas inefables que no le es dado al hombre contar. Las maravillas del cielo son incontables. Muchas de las cosas que tenemos en el mundo son sombras de lo que habrá de venir, pero hay cosas que son extremadamente maravillosas, que no las conocemos, y tenemos algunos atisbos, algunas pistas por lo que dice la Escritura, y por gente como Pablo, que habiendo experimentado visiones de Dios, describen algunas cosas. La palabra inefable significa que con palabras no se pueden describir. Así que eran cosas demasiado maravillosas para poderlas contar. Si uno mira la Escritura, Pablo dice de esta manera, precisamente escribiéndole a la iglesia en Corinto: no mirando nosotros las cosas que se ven. Luego que habla de las tribulaciones y las pruebas y los problemas, las aflicciones, como una leve tribulación momentánea, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo tengo que decir en este punto lo siguiente: no mire la realidad que estamos viviendo a nivel mundial con una amenaza de muerte por el coronavirus como lo último que va a suceder. Más allá de la vida, más allá de la muerte, hay la eternidad. Y esa eternidad está en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Y el apóstol Pablo dice que las cosas naturales, las que se ven, son temporales, pero las que no se ven, esas que están en el cielo, esas de las cuales fue partícipe en alguna visión, esas son eternas. Debemos confiar, debemos poner nuestra fe en que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Es este mismo apóstol Pablo que cuando escribe a los Corintios también, en su primera carta, en el capítulo 2, cuando está hablando de la sabiduría de Dios, de una sabiduría en misterio, de algo que está velado para muchos, pero que está revelado para otros. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, que nadie las ha pensado, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios tiene preparadas cosas inefables, cosas maravillosas, cosas que no les ha dado al hombre contar. Aquellos que han tenido visiones, que han podido participar de la experiencia de la eternidad en el cielo y que han podido regresar al mundo y comienzan a hablar y a contar, se les dificulta hablar porque son cosas inefables, con palabras no se pueden describir. Pero son una realidad, como tú y yo somos una realidad, como la vida es una realidad, como la muerte es una realidad y como la eternidad es una realidad. Quiero leer los últimos versos que estoy utilizando como base en el pasaje de 2 de Corintios, en el capítulo 5. Los versos 9 y 10 dicen de la siguiente manera: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, refiriéndose a ausentes del cuerpo o presentes al Señor, serle agradables. Debemos procurar ser agradables al Señor. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Nuestra fe puesta en Jesucristo. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, la Biblia habla de la fe como seguridad. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. En el capítulo 11, verso 1, que acabo de citar. Sin embargo, más adelante, en el verso 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador, que premia a los que le buscan. En este verso que leí anteriormente, dice, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Afirmé que la forma de ser agradables al Señor es
teniendo fe en Él. Cualquier otra cosa, negar a Dios, negar a Jesús, no recibirle, rechazarle, hace que Dios se desagrade de nosotros. Pero cuando depositamos nuestra confianza en Él, depositamos nuestra fe en Él, entonces le agradamos. Procuramos, pues, ausentes o presentes, serle agradables. Es creyendo en Jesús. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos hemos hecho cositas malas, muchísimas cosas malas. Y las continuamos haciendo en muchas ocasiones. Sin embargo, hay una promesa de perdón y de restauración. Dios siempre nos da la oportunidad de poder recurrir a Él para que nuestros pecados sean perdonados, sean limpiados. Sus brazos están abiertos para nosotros. Cuando Jesús estuvo ministrando públicamente aquí en la tierra, en un momento particular dijo: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Si tú y yo nos acercamos a Dios, vamos a encontrar oportuno socorro, vamos a encontrar el perdón, la restauración de nuestra vida, y vamos a encontrar seguridad de vida eterna. Yo quiero invitarte a orar y quiero invitarte a recibir a Jesús como Salvador y Señor, para que mientras vivas en el aquí y ahora puedas tener seguridad de vida eterna, puedas tener paz. La vida con sus tribulaciones y pruebas no sea amenaza para ti, que la muerte no sea amenaza para ti, sino que haya la confianza y la seguridad y el anhelo, el deseo de estar en la presencia de Dios para siempre, para que el día que entonces nos toque partir, podamos estar en perfecta y plena paz. Quiero invitarte a recibir a Jesús como Salvador y Señor. Y quiero invitarte a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a hacer una oración que te va a guiar. Te pido que la repitas conmigo. Ora conmigo de esta manera. Padre, es en el nombre de Jesús que me acerco a ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he cometido muchísimas faltas. Reconozco que en muchas ocasiones he estado rechazándote, sin recibirte, aun cuando te has ofrecido para salvarme. Te pido perdón. Acepto a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Me arrepiento de todo corazón y pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Que el día que me llames a la eternidad y el día que pases lista cuando estemos en tu presencia para rendir cuenta, te plazca, Señor, premiar la fe que he puesto en ti, habiéndote como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por recibirme. Gracias por el perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te quiero decir que si has hecho esta oración juntamente conmigo, te mantengas firme y fiel al Señor. Te invito a que busques una Biblia, que la vayas escudriñando, que te conectes a estos eventos donde se comparte la palabra del Señor, que cuando pase todo este tiempo de toque de queda por la pandemia del coronavirus, busques un lugar donde congregarte, que sea el lugar de tu preferencia y donde se predique y se enseñe la palabra de Dios, tal y como está escrita. Si vives en Puerto Rico, si estás cerca de Bayamón o tienes la oportunidad de llegar a Bayamón, te ofrecemos nuestra iglesia para congregarte. Es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te quiero dar nuestra dirección postal por si te place escribirnos. Apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Ha sido un placer estar contigo. Dios te bendiga abundantemente.